un resumen de todo lo que vimos la sesión anterior. Bueno, en la sesión anterior estábamos revisando algunos problemas para donde podíamos integrar la ley de difusión de Graham, perdón. Ay, perdón. Y también, por último, estábamos despejando la ecuación de los gases ideales para poder integrar lo que es el tiempo y lo que es el peso molecular. Ajá. Bueno, hay que echarle un vistacito a las notas antes de que entremos a la sesión. Pues lo pueden hacer a las 6 de la mañana, al fin que todavía no se desplazan a la escuela. Yo creo que tienen clase a las 7, ¿no? Ajá, entonces a las 6 se levantan, y revisan. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice o qué importancia tiene la ley de Dalton? Que no nos dijo la compañera, que también revisamos. Marco, buenos días. Buenos días, profesora. Pues la ley de Dalton es la ley de presiones parciales, en donde pues dedujimos que las presiones parciales eran o tenían una relación con lo que se llama las fracciones molares. Ajá. De la ley de Dalton se desprende el concepto de fracción mol. Pablo, buenos días. Que esa fracción mol se puede expresar en función de qué y de qué. ¿Pablo? Es que no había entendido bien el nombre. Y yo estaba así. En función del número de moles del gas que estamos analizando sobre el número de moles totales o de la presión parcial de este gas, sobre la presión total. Ajá. Ese concepto de fracción mol es muy importante y lo deben tener muy presente, porque es un concepto que se revisa al final del curso, en el otro curso, es otra manera de expresar la concentración. Muy bien. ¿Qué otra cosa revisamos? La ley de Graham. ¿Qué importancia tiene la ley de Graham? Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Si no me recuerdo, la ley de Graham es la que tiene la importancia de... ley de Graham. Según yo, es lo de las presiones parciales, la de velocidad de difusión. Cuando, por ejemplo, queríamos saber si queríamos calcular la masa, el peso molecular o masa molar, o si queríamos calcular el tiempo con la ecuación de T es igual a raíz cuadrada de masa molecular 1 sobre masa molecular 2, más bien, D1 entre D2 es igual a raíz cuadrada de masa molecular 1 entre masa molecular 2. Bueno, a ver, entonces la ley de Graham es importante porque a través de la difusión de los gases se puede determinar pesos moleculares o masas molares. Ajá. Y obtuvimos dos ecuaciones que hay que tener muy presentes. Una en función de velocidad de difusión y otra en función de tiempos de difusión. Y revisen bien por ahí las notas. Acuérdense que precisamos algunos numeritos y llegamos a dos ecuaciones bien importantes. Ajá. Entonces, abusadillos con eso. ¿Qué tema vamos a revisar hoy, Mercury? Buenos días. Buenos días. Oigan, una pregunta, en lo que su compañero revisa qué temas vamos a analizar ahora. ¿Ya tuvieron sus sesiones de laboratorio?
Sí. ¿Tienen 3 maestros asignados al laboratorio? ¿O 4? ¿2? ¿2 maestros nada más? No, 3. 3, ¿no? 3. Ok, muy bien. ¿Y en algún momento ya les comentaron que vayan a asistir de forma presencial? No. Sí, ¿Nadie les ha dicho nada? nosotros ya tenemos fechas, pero no me acuerdo cuándo son. Creo que es el 22 de marzo que nosotros vamos a nuestra primer práctica. Ajá, o sea, van a una práctica presencial el 22 de marzo. Ujú. Sí. Bueno, ¿y qué día les toca el laboratorio? Les pregunto porque no sé si les toque el mismo día que yo les doy clase y entonces ahí tenemos que hacer unos ajustes. Sí, ¿Qué día? hoy. Sí, nos toca toca igual los laboratorio. martes. Después de esta clase, nos toca laboratorio. Después de esta sesión les toca laboratorio. Ajá. Ok. Y Pablo, ¿qué maestro está con ustedes? A mi sección nos da la profesora Rico. Lilia. Ajá. A las otras secciones, ¿no les han dicho qué día van a ir a la escuela? ¿No? Ok. Bueno. O sea, a las 11 tienen el laboratorio. Ajá. Bueno, déjenme ver porque yo podría, por ejemplo, ese día, si todos van a ir ese día a la escuela, pues yo podría ir a darles la teoría allá a la escuela. Nada más que es un grupo numeroso, ustedes son casi 30 alumnos y tendríamos que ir a un salón muy grande. Y por supuesto es algo voluntario, yo no los puedo obligar a ir, pero a mí sí me gustaría, pues, empezar a trabajar, aunque sea un día a la semana, o ese día, ¿no? Ir y vernos, porque, de esa forma, bueno, yo no me vería afectada con los horarios, ¿sí? Y además, pues es bueno, ¿no? Que empecemos ahí a movernos poco a poco, a organizarnos. Entonces, ¿qué día les dijo la maestra Lilia que van a trabajar allá en la escuela, Pablo? ¿No te acuerdas? ¿O El alguien que 22 de marzo. Ya lo acabo de revisar. Y el 22 de marzo. Ujú. ¿Con qué otro profesor están en el laboratorio? En bioquímica. No, a ver, la pregunta fue, ¿con qué otro profesor están en el laboratorio? Nadia y Gabriela. Nadia y Gabriela. Ajá, porque todos tendrían que ir ese día al laboratorio, porque si no, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo nos organizamos? De hecho, Pues lo a que lo pasa es mejor. que las profesoras todavía no nos han dicho así como el calendario. Ajá. O sea, no les han dicho, no les han dado el calendario de prácticas, ni Nadia ni Gabriela. Bueno, vamos a ver. Ok. Yo voy a ver qué puedo hacer. Si todos van a la escuela ese día, o pues podemos todos aprovechar, ¿no? El que estemos allá y ustedes se van a su sesión bueno, entran conmigo a la teoría y después se van al laboratorio, ¿sale? Vamos a ver. Muy bien. A ver, entonces, al compañero Mercury le hicimos una pregunta. Sí, Pero la pregunta es para todos, ¿eh? Sí, Mercury. vamos a revisar las diferencias que hay entre los gases ideales y los gases reales. A ver, vamos a revisar las diferencias que hay entre gases ideales y gases reales. Antes de eso, tenemos otro tema pendiente. Que no es el de la teoría cinética. La teoría cinética de los gases. O sea, vayan siguiendo, muchachos. Miren,
yo les voy mandando cuestionarios, pero ustedes tienen que ir revisando cómo vamos avanzando, ¿sale? Vamos viendo cómo vamos avanzando y trabajen sobre, si ya hicieron el cuestionario correspondiente, pues qué bueno, porque ya llevan adelantado el proceso, pero entonces hay que revisar esas respuestas que dieron de los temas que quedaron pendientes. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues sí, el tema que vamos a revisar es el tema de la teoría cinética de los gases. ¿Por qué vamos a revisar ese tema? ¿Alguien nos puede decir sobre qué habla la teoría cinética de los gases? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué consideraciones hace? A ver, vamos a escuchar. Sí, Fernanda. Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Qué más revisaron sobre el tema? Pues yo encontré que a partir de como la explicación de cómo funcionan las partículas de las moléculas, es por lo que se dan los 3 estados de agregación y que pues por eso cada uno tiene como características muy específicas. Ajá. A ver, ¿qué más revisaron? ¿Cuáles son las consideraciones de la teoría cinética de los gases? Cuando digo las consideraciones, ¿de qué se parte? Para hacer una serie de trabajos matemáticos tomando como base referencias físico-químicas. La velocidad. A ver, Ernesto y luego Raquel, o Raquel y luego Ernesto. Como Raquel, vamos a darle oportunidad a Raquel y enseguida Ernesto. Gracias. Se parte también de que, por ejemplo, desprecian el volumen de lo que es la molécula o la partícula y toman en cuenta solamente su masa. También dice que pues va a respetar lo que es la ley de la energía, ¿no? Que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces ahí habla también de que no va a transformarse no va a como aparecer de la nada más energía, sino que solamente se va a transferir la energía de una partícula a otra. Miren, a ver, Ernesto, ¿qué más, Ernesto? Pues también vamos a partir acerca del movimiento de las partículas de un gas y vamos a como a ver como a qué velocidades van esas partículas y el choque, y también vamos a ver algo de los choques entre las partículas de un gas y qué es lo que provocan. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos sobre qué trata la teoría cinética de los gases? Sin miedo al éxito, muchachos. Jennifer, tienes apagado tu micrófono. No sé si estabas comentando algo. Pues solo extra de lo que dijeron mis compañeros, yo creo que también la relación con la temperatura que tiene que ver justo con esto de la energía y de las fuerzas intermoleculares. Ajá, muy bien. Bueno, fíjense, esta teoría es muy importante porque le va a dar validez a las leyes empíricas de los gases. A ver, ¿cuáles son las leyes empíricas de los gases? ¿Cuáles son? No, el nombre de esas leyes. Eduardo, buenos días. Eduardo Sánchez. Buenos días, profesora. Prendan sus cámaras, ¿no? No sean mala onda. Ahorita ya todo el tiempo vamos a estar con la cámara apagada cuando les muestre el trabajo que tengo para ustedes, pero es más agradable, para mí trabajar así, ándele, aunque sea los voy reconociendo de lejitos. Espero que tengamos oportunidad, que yo tenga oportunidad de conocerlos de forma presencial, ¿no? Y los voy ubicando de una vez. Eduardo, gracias, Eduardo. Nombre de las leyes empíricas. Está apagado tu micrófono. Gracias. Ley de Boyle. Ley de Boyle.
Ley de Gay-Lussac y Ley de Charles. Ley de Gay-Lussac, ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué más? ¿Cuáles otras más? Así de memoria nada más me acuerdo de esos nombres. Esas tres. Es ley de Boyle, ley de Charles y Gay-Lussac, que nos relaciona el volumen con la temperatura a presión y masa constante. Ley de Gay-Lussac, que nos relaciona la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. La ley de Graham y la ley de Dalton también son leyes empíricas de los gases. La de Avogadro. La ley de Avogadro también. Ajá, ya llevamos una buena cantidad de información que hay que estar repasándola, muchachos. Los invito a eso, a que la repasen porque si les quedó claro, pues les va a quedar más claro. Si les quedó alguna duda, pues repasando, pueden quitar la duda o puede ser que digan, pues le voy a preguntar a la maestra. Pero no dejen en el vacío la información que estamos trabajando por bien de ustedes y por bien mío, porque principalmente, fíjense, principalmente toda esa información es parte de lo que ustedes van acumulando y les va ayudando a transformar sus conocimientos aquí en su cerebro. Pues si ustedes no repasan, eso no se va a dar. Por un lado, esa información que vamos trabajando, la van a utilizar más adelante en otras asignaturas. Entonces, esa es otra razón. Otra más, que a lo mejor para ustedes es la más importante, es pasar, ¿no? El curso. Si no repasan, va a ser un poco complicado este asunto. Con esta cuestión de la pandemia, pues los índices de aprobación crecieron, pero también estamos observando que la información que ustedes manejan es menos. Y eso no está bien. Y ya hay que irnos preparando para el regreso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya dijimos qué leyes hemos estado revisando. Todas ellas tienen en común que son empíricas. ¿Por qué digo que son empíricas? Citlazóchitl. Buenos días. Pues son empíricas pues porque se hacen a través de la experimentación. Ajá, se hacen a través de la experimentación. Entonces, la teoría cinética de los gases, como lo indica, es una teoría y para llegar a ecuaciones que definen el comportamiento de los gases, utiliza conceptos teóricos, no utiliza experimentos. Todo el desarrollo que se hace es a través de conocimientos de conceptos. Y verán ustedes que a través de esa teoría vamos a obtener dos ecuaciones muy importantes que seguramente por ahí las encontrarán ustedes y que esas ecuaciones se pueden manejar para comprobar las leyes empíricas. Entonces, esta teoría es muy importante porque le da sustento a las leyes empíricas. ¿Vamos bien? O sea, la cuestión empírica es muy importante, pero recuerden, nosotros tenemos que construir ciencia. Y la ciencia, la característica de la ciencia es que está basada en conocimientos comprobables. Por eso vamos a hablar de la teoría cinética de los gases. Y como ya lo comentaron ustedes, para abordar el tema, el estudio de los gases se hace desde otro enfoque. Fíjense, se considera que están formados por muchas partículas puntuales. Ese es un asunto que en las leyes de los gases no se aborda. Se estudia el comportamiento de un gas, pero no se dice que los gases están formados por muchas partículas, que son puntuales, que tienen una masa determinada.
¿Y cómo es su movimiento? ¿Cómo es el movimiento de esas partículas? A ver, por ahí creo que alguien lo comentó. Es ordenado, ¿Aleatorio? es aleatorio, es zigzagueante y al azar. Zigzagueante, ¿qué significa? Pregunto. Ajá. ¿Que no va en línea recta? Que no van en línea recta, que van formando zetas, ¿no? Es zigzagueante y al azar, no es ordenado, es caótico. Esas son consideraciones que se establecen a través de la teoría cinética de los gases. Los gases están formados por una gran cantidad de partículas puntuales con una masa determinada que tienen un movimiento zigzagueante y al azar. Cuando chocan con las paredes del recipiente y entre ellos mismos, no pierden energía, son choques elásticos. Todo eso se considera para desarrollar las ecuaciones que dan origen a esa teoría. Ajá. Entonces, como ven, el enfoque es distinto. Se consideran muchas partículas con masa puntuales, partículas puntuales, con movimientos zigzagueantes al azar y están en un recipiente. ¿Qué forma tiene ese recipiente? A ver, díganme, ¿quién vio por ahí? Es un recipiente ¿con qué forma geométrica? A ver, voy en lo que... ¿Cilindro? ¿Eh? ¿De cilindro? ¿De cilindro? Ajá. Es un recipiente en forma cúbica. Es un cubo. Ajá, es un cubo. Y eso es bien importante porque eso nos permite hacer un trabajito que vamos a llevar a cabo ahorita. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Entonces, la teoría cinética de los gases da sustento a las leyes empíricas. Se llegan a expresiones matemáticas que definen el comportamiento de los gases desde un punto de vista teórico, desde conocer conceptos. ¿Qué conceptos creen ustedes que sean necesarios conocer? Uno muy importante, concepto físico. ¿De energía cinética? De energía cinética. Otro. Energía cinética. Otro. ¿De choques también? Concepto. O sea, la energía cinética es un concepto físico. Otro velocidad. Velocidad. Ajá, velocidad, porque vamos a ese concepto lo vamos a utilizar para describir cómo es la velocidad de las partículas. De hecho, esa es otra consideración. Se considera que las partículas se mueven con una velocidad media y ahorita vamos a hablar sobre eso. Otro concepto que es muy importante en el caso de los gases, que se altera mucho en el caso de los gases. ¿Presión? Presión, el concepto de presión. ¿Sale? Bueno, entonces fíjense, en su cabeza debe de estar toda esta información y debemos tener en cuenta esto que estamos comentando para que podamos avanzar en el trabajo que vamos a hacer. Y les voy a pedir un favor muy grande. Van a ser muy observadores de lo que vamos a escribir. Si ven que escribo un 1 en lugar de un 2, pues me dicen, ¿no? ¿Sale?
Y así porque ya ven lo que pasó el otro día y me pasa seguido eso, pero ahorita voy a tratar de que no me suceda. Pero si ven que escribo un número por otro o una letra por otra, me dicen, oiga maestra, por si las flies, ¿no? O sea, por si las moscas, me avisan. Bueno, pues tomando en consideración esto que estamos platicando y la utilidad de esta teoría cinética de los gases, pues les voy a presentar el trabajo que tengo para ustedes. Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bueno, entonces, ¿por qué es importante estudiar los gases? Alguien que nos recuerde, ¿por qué es importante? Nada más estoy comentándolo, pues, para que tengamos también presentes en nuestra cabeza la importancia de los temas que estamos revisando. Por eso les pregunto. O sea, yo les puedo decir, pues vamos a continuar, pero a mí me interesa mucho que sepan por qué estamos revisando este tema de los gases. Y además es una tarea que tienen ustedes ahí pendiente, ¿no? Buscar información de la importancia del tema de los gases en el área de ustedes. Digo de nosotros, porque yo también soy CUFI. Denme un ejemplo de la importancia de los gases en el área farmacéutica. Vamos, jóvenes, vámonos. ¿Qué pasó con ese entusiasmo? ¿Qué pasó con esas ganas de participar? No me hagan caso aquí con la pantalla. Ustedes piensen en lo que les estoy preguntando. Raquel, un ejemplo. ¿Qué materia tienen antes de esta? ¿Bioquímica? Sí. Bioquímica. Sí, bioquímica. Me los dejan todos ponchados. A ver, Pablo, ¿ibas a comentar algo? Ajá, que a mí se me ocurría, por ejemplo, los que tienen asma, pues al final creo que esos tubitos deben tener un buen de presión y tiene que ver con los gases. Así es. Las personas que tienen asma utilizan unos dispositivos para aplicar o para administrar el principio activo. Fíjense, el principio activo es un sólido casi siempre, pero ese principio activo debe viajar en un vehículo y ese vehículo es un gas. Ajá. Entonces, por eso es importante que conozcamos cómo se comportan los gases. Hay otro ejemplo por ahí que cuando se elaboran medicamentos para evitar la oxidación del medicamento, a veces en los, ¿cómo se llama estos? En los reactores, pues no sé, durante el proceso, hay momentos en los que se aplica una capa de nitrógeno gaseoso para evitar la oxidación y cosas de ese tipo, ¿no? Los procesos fisiológicos están involucrados o en ellos participan los gases. Ajá, como la respiración celular y la respiración pulmonar, ya lo habíamos platicado. Nada más les estoy recordando por qué es importante estudiar este tema. Tiene aplicación, no es nada más para que nos la pasemos así un ratito aquí, distraídos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya les comentaba, en el caso de la teoría cinética de los gases, se considera que las partículas son puntuales y que son muchas y que la distancia que hay entre las partículas y entre la partícula y las paredes del recipiente es muy grande, o sea que se considera
el recipiente es muy grande. El recipiente es de forma cúbica y eso va a facilitar el estudio que vamos a llevar a cabo. Entonces, a esas partículas les vamos a poner, fíjense, lo voy a escribir, N está representado por, el número de partículas está representado por N, que son muchas, con una masa determinada, con una velocidad media determinada. Que los choques entre las partículas son elásticos, o bien los choques entre las partículas y el recipiente que los contiene son choques elásticos, es decir, no se pierde energía. Y vamos a hacer el análisis, fíjense, considerando que los vértices de este recipiente cúbico dan origen a los ejes de coordenadas. El eje Y, el eje X y el eje Z. Y vamos a analizar cómo se mueven las partículas y la presión que ejercen esas partículas sobre las paredes del recipiente. Entonces, para hacer fácil el análisis, nos vamos a ir de lo sencillo a lo más complejo. Vamos a hablar primero de una partícula que se mueve sobre el eje X, que choca con la pared del recipiente, que en este caso está marcada con la letra A, y que regresa al punto de origen. Eso es lo que vamos a hacer primero. Y de ahí vamos a obtener el concepto de presión. Vamos a encontrar, fíjense, la relación presión-volumen. Entonces, le ponen ahí en su cuaderno, relación presión-volumen. ¿Desde qué enfoque? Desde el enfoque de la teoría cinética de los gases. Eso es lo que vamos a hacer de inicio. Entonces, pues voy a mover aquí la imagen, a ver si tengo acá espacio, porque necesito este dibujito. Necesito este dibujo para hacer el análisis que vamos a realizar. Entonces, vamos a considerar que nuestra molécula está aquí. Y vamos a definir la relación presión-volumen. Muy bien. De ahí vamos a partir. Y ya tengo aquí unas ecuaciones que nos van a servir de base. Pues, por definición, la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Eso lo establecemos en física. Es un concepto. Pero también la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ese es otro concepto físico. Como ven, estamos trabajando conceptos teóricos. Y además, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del tiempo. Y la velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo también. Aquí le podemos poner una D. Como ven, la base son conceptos teóricos y vamos a encontrar la relación presión-volumen. Por lo tanto, fíjense,
nos venimos al dibujo que está aquí en el lado izquierdo y vamos a considerar que tenemos una partícula que se mueve de aquí para acá. Choca con la pared A y se regresa para acá, al punto de origen. Entonces, tomando como base eso, tendríamos que la presión es igual a la masa por la aceleración. Resulta que la masa por aceleración también la podemos considerar como masa por velocidad sobre tiempo. Sobre tiempo. Esta cantidad, muchachos, M por V, se conoce como cantidad de movimiento. ¿En dónde está ocurriendo ese proceso? ¿En dónde está ocurriendo ese proceso? En el eje X. Entonces, vamos a poner aquí la velocidad que tiene la partícula en el eje X. Entonces, esta cantidad de movimiento que genera la partícula lo hace dos veces. Se mueve mvx primero hacia la pared del recipiente y luego se regresa otra vez. ¿Cuántas veces se movió la partícula? Pregunto. ¿Ya se están durmiendo? No. No. Dos veces. Por eso ponemos un 2 aquí. ¿En dónde se movió la partícula? En el eje X. Y se movió con una velocidad media. Y fíjense, vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a imaginar que tenemos una vista súper poderosa y que ustedes pueden ver cómo es la velocidad de las partículas en ese recipiente cúbico. Fíjense, va a haber pocas partículas que tienen un movimiento pequeño, una velocidad pequeña. Va a haber poquitas partículas que tienen una velocidad muy alta, pero la mayoría de ellas va a tener una velocidad de movimiento media. Ese es un proceso que se observa no solamente en cómo se mueven las partículas de un gas, sino en otros procesos. Y ahorita les platico uno que es muy palpable, que lo pueden observar ustedes muy fácilmente. Entonces, por eso le ponemos aquí velocidad media, porque estamos considerando que la mayoría de las partículas tienen una velocidad media, que la probabilidad de que las partículas estén con una velocidad media es muy alta. Fíjense, les comento, cuando la gente se va a trabajar o cuando ustedes van a la escuela, que yo creo que pronto ya vamos a empezar a movernos, algunas personas viven muy lejos. Por ejemplo, si vivimos en Ecatepec, no lo sé, pues a las 5 de la mañana se levantan o 4:30 y van al camión y todo el mundo puede tomar un asiento en el camión. Pero si se van a las 5:10, a lo mejor ya todos los asientos están ocupados y se tienen que ir parados. Si se van a las 5:20, pues ya se van a ir colgando. Y si salen a las 5:30, pues ya no llegan, ¿no? Porque la gente se está moviendo con una, de esa manera, ¿no? Ahí, dependiendo del tiempo, la
velocidad con que se mueve la gente es mucho mayor cuando estamos trabajando o saliendo ya tarde de la casa que cuando salimos al principio. Bueno, entonces, la probabilidad de encontrar a las partículas con una velocidad media es mucho más alta que encontrarlas con una velocidad pequeña o con una velocidad muy alta. Otro ejemplo es cuando recibimos a un grupo de estudiantes. Este es más claro. Hay pocos alumnos que les cuesta muchísimo trabajo comprender lo que se está estudiando. 2, 3 que les cuesta mucho trabajo. Hay otros 2, 3 que captan las cosas rapidísimo, así, muy rápido. Pero la mayoría, todos captan la información con una velocidad promedio. Se tiene un comportamiento de tipo gaussiano. Por ejemplo, voy a poner aquí una grafiquita. Ahorita la voy a borrar porque necesito ese espacio. Un comportamiento de tipo gaussiano es de esta forma, de la campana de Gauss. Pocos alumnos les cuesta mucho trabajo entender la información. Otros pocos alumnos entienden muy rápido todo lo que se está analizando, pero la mayoría tiene un comportamiento promedio, la velocidad o la rapidez con que entienden comprenden las cosas es promedio. ¿Sale? Bueno, así, en el caso de las partículas de los gases, se mueven con una velocidad promedio, la mayoría. La probabilidad de que se muevan con una velocidad promedio es muy alta. Aquí sería probabilidad y acá tendríamos velocidad. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces, considerando eso, la partícula se mueve 2 veces. Por lo tanto, esta cantidad de movimiento la multiplicamos por 2. Aquí vamos a poner esa S. ¿De dónde viene? Pues del concepto de presión, fuerza por unidad de área. Entonces, ya estamos haciendo un desglose aquí. Bueno, fíjense bien. Por otro lado, la velocidad, aquí lo tenemos, es distancia sobre tiempo. Y vamos a ver qué distancia recorre la partícula. Y lo voy a dibujar aquí con una línea roja para que se vea claramente. Pues al principio, cuando la partícula se mueve de aquí para acá y choca con la pared A, pues se va a mover y va a recorrer una distancia L, que le vamos a denotar así. Choca con la pared y vuelve a recorrer una distancia L. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta esas 2 distancias que recorre, vamos a introducir eso en esta expresión. Y para eso vamos a hacer una transformación aquí. Fíjense, esto va a ser igual. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como aquí tenemos el concepto tiempo, vamos a despejar de ahí tiempo. Y si yo despejo de esta ecuación, ¿sí están viendo dónde estoy marcando el cursor? ¿Sí, verdad? Si yo despejo de ahí al tiempo, ¿cómo me queda esa ecuación? Velocidad por tiempo. ¿Velocidad por tiempo? Distancia sobre velocidad. Si yo despejo de aquí, tendríamos L entre B. La velocidad, pues es la que estamos considerando en el eje X. Y es una velocidad media.
¿Cuánta distancia se recorrió? ¿Una distancia nada más? 2. 2. Entonces aquí le ponemos 2L y lo vamos a sustituir aquí. Y entonces vamos a tener 2 cantidad de movimiento entre esta S que viene del concepto de presión por 2L entre BX media. Y esto se reordena. ¿Qué elimino de esa ecuación que acabo de construir, muchachos? ¿Qué es? ¿La velocidad? ¿Qué elimino de ahí? Si yo divido 2 entre 2, ¿a qué me toca? 1. A 1. Entonces, esto, pues va a ser 1. Y me va a quedar M, B, media, X. ¿Qué le pongo? ¿Qué otra cosa le debo poner ahí? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Entre qué? ¿Entre qué? S por L. Entre S por L. Y entonces, fíjense, de aquí ya está apareciendo algo importante. Pregunto, ¿qué cosa es S por L? ¿Qué cosa es S por L? ¿Volumen? Volumen, muy bien. Y si tenemos duda de por qué es volumen, pues nada más asignemos unidades, ¿no? Vamos a hablar de centímetros. Si el área está dada, ¿en qué unidades estaría dada el área? Centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Y entonces el volumen le correspondería, la longitud, ¿qué unidades tendría? Centímetro. Centímetro. Por lo tanto, esto da lugar a centímetros cúbicos. Y estamos demostrando que S por L, pues sí, efectivamente es volumen. Y eso lo vamos a poner en esta ecuación. Entonces, fíjense, la presión va a ser igual a M por B X cuadrada entre el volumen. Es decir, PB es igual a MBX cuadrada. Entonces ya estamos encontrando esa relación presión-volumen para un gas desde otra forma o desde otro punto de vista, tomando en cuenta conceptos teóricos, tomando en cuenta definiciones, definición de presión, definición de fuerza, definición de aceleración, definición de velocidad. Bueno, fíjense bien, esta ecuación tiene varias limitaciones. Díganme una limitación de esa ecuación. ¿Solo ¿De se acuerdo aplica al para los análisis? gases? Raquel, no escuché lo que dijiste. ¿Puedes repetirlo, por favor? Es que es algo muy obvio, pero así que solamente se aplica a los gases. Bueno, estamos hablando de los gases, ¿no? No, esa no es una limitación. Estamos describiendo el comportamiento de gases. No, esa no es una limitación. Nuestra tarea es describir cómo se comportan los gases. Allá hay varias limitaciones. Siguiendo el análisis que estamos haciendo en ese modelito, me pueden decir una. Díganme una. Solamente estamos tomando en cuenta el eje X. Ajá, esa es una. ¿Y la partícula se puede mover en cuántos ejes? 3. En 3, esa es una. Otra limitación que lo acabo de decir ahorita. El análisis es ¿para qué?
¿Para cuántas partículas? Para una. Para una. Y ya quedamos que los gases están formados por n número de partículas. Y eso se resuelve de esta forma. Para n número de partículas, ustedes pónganle completito, de partículas. Voy a borrar eso que está aquí para tener más espacio. Partículas. Podemos establecer que PB es igual a N por M por B al cuadrado X. Ajá. Y ya estamos considerando N número de partículas. ¿Sale? Bueno, fíjense. La otra restricción que dijo el compañero, ¿no? Que estamos considerando que solamente estamos hablando de partículas que se mueven en el eje X, pero hay 3 ejes. Entonces, por otro lado, la velocidad promedio total al cuadrado es igual a la velocidad promedio de las partículas en el eje X más que otra cosa. Más que otra cosa. Velocidad al cuadrado en el eje Y. Así es. En el eje Y más la velocidad promedio al cuadrado en el eje Z. ¿Sí? Y además, para seguir avanzando, pues vamos a considerar que la velocidad X es igual a la velocidad en Y igual a la velocidad en Z. Ajá. De aquí, de esto que estamos poniendo aquí, podemos establecer que la velocidad promedio total va a ser igual a ¿qué? A 3b x cuadrada. Esto que acabo de poner acá nos permite afirmar esto. ¿Qué hacemos con esto con esta ecuación que acabo de escribir, muchachos? ¿Qué hago con esta ecuación que acabo de escribir para seguir avanzando con esta expresión? Fíjense, ya incluimos el número de partículas, pero esas partículas estamos considerando que solo se pueden mover en el eje X. ¿Qué hago con esto? Despejamos a la velocidad promedio en X. Ajá. Tendríamos entonces Bx igual a ¿qué? ¿Igual a qué? Despejando de esta ecuación, ¿cómo me queda el despeje? Velocidad promedio al cuadrado sobre 3. Ajá. 1/3 de B promedio al cuadrado. Es lo mismo que dijo su compañero. Y eso lo vamos a trabajar en esta ecuación. ¿Sí están viendo mi cursor? Aquí. Retomamos esta ecuación, le vamos a poner aquí ecuación 1. Y sustituimos en la ecuación 1 esto que acabamos de manejar aquí. De tal forma que entonces yo voy a tener, lo voy a poner con un color diferente. Voy a tener PB es igual a 1/3 de N M B promedio al cuadrado. ¿Queda, jóvenes? Sí, profesora. Gracias. Sí, profesora. Muy bien. Bueno, fíjense bien.
Esta ecuación que escribí con rojo se le llama postulado fundamental de la teoría cinética de los gases. Postulado fundamental de la teoría cinética de los gases. Y estamos a un pasito de encontrar esa relación presión-volumen desde este enfoque de la teoría cinética de los gases. Bueno, voy a poner otra hojita ahí para que sigamos avanzando. Entonces, tenemos PV igual a 1/3 de N por este concepto. A ver, jóvenes. Este concepto le hace falta algo para definir la energía cinética media. ¿A qué es igual la energía cinética media? Por definición. ¿Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado. Entonces, a esta ecuación, estoy marcando aquí, le hace falta este término, el 1/2, le hace falta este término. Y eso lo podemos resolver si multiplicamos y dividimos por 2 toda esta ecuación. Si hacemos eso, fíjense lo que vamos a tener. Si hacemos eso, voy a tener 2 entre 2 que multiplica y divide a PV igual a 1/3 de N por este concepto que nos va a derivar la energía cinética media. Si yo aplico el 2 entre 2, voy a tener lo siguiente. Voy a tener, a ver, jóvenes, bueno, lo voy a poner 2 entre 2 PV igual, ese 2 entre 2 lo voy a poner en esta parte de la expresión, lo voy a reordenar para obtener esto. Entonces, ¿cómo se reordena eso? Fíjense, voy a poner 2, que sería la multiplicación de este 2. Lo pongo ahí, quedaría 2/3 de N. Y el otro 2 que está aquí abajo, este otro 2, pues lo tengo que expresar así, miren. MB al cuadrado. Y eso me permite observar que esto qué cosa es. Energía cinética media. La energía cinética media. Bueno, muy bien. Pregunto, en esta parte de la expresión, ¿cuánto es 2 entre 2? 1. No, entonces yo puedo establecer que PV es igual a 2/3 de N por la energía cinética media. Y esta expresión, la relación presión-volumen, nos va a indicar que esa relación presión-volumen es igual a el número de partículas por la energía cinética media de los gases. Esta ecuación es fundamental. Es una ecuación fundamental en la teoría cinética de los gases. Y esa ecuación nos permite afirmar algunas cosas importantes. A ver, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario, algún tropiezo en el camino? ¿Vamos bien? Todo bien, profesora. Gracias. Sí,
Entonces la ecuación de presión por volumen entre 2/3 del número de N por la energía cinética promedio es la ecuación de la energía cinética de los gases. Ajá, es la relación, fíjense, ahorita lo voy a poner aquí. Relación PV con respecto a la energía cinética media de los gases. Y es una ecuación fundamental en la teoría cinética de los gases. Y esa ecuación refleja algunas cosas que vamos a platicar ahorita. Fíjense, esta ecuación nos relaciona parámetros macroscópicos. Esta ecuación relaciona parámetros macroscópicos. ¿Como quién, ¿Cuáles son los parámetros macroscópicos ahí? El número de moles. Y volumen. Presión y volumen. Ajá. Compara. Ok. Nos relaciona parámetros macroscópicos como la presión y el volumen con parámetros microscópicos. ¿Como quién? ¿Cuáles son los parámetros microscópicos? Las partículas de los gases. Las partículas de los gases y su energía cinética, porque no los vemos. Esa energía cinética no la vemos. Ajá. Tampoco las partículas. ¿Por qué digo que la presión y el volumen son parámetros macroscópicos? Fíjense por qué. Porque cuando se determina la presión, ¿con qué dispositivo se determina la presión? Manómetro. Con un manómetro. Y los manómetros registran la presión de una gran cantidad de partículas, no de una ni de dos partículas. ¿el volumen con qué se mide, muchachos? ¿Con qué se puede medir un volumen? Una probeta, una pipeta. Con una probeta, con una pipeta, con una bureta. Y esos dispositivos registran el comportamiento de una gran cantidad de partículas. No mide el volumen de una partícula, mide el volumen de un conjunto de partículas. Entonces, por eso, esta relación, o esta ecuación, relaciona parámetros macroscópicos con parámetros microscópicos. Esa es una conclusión de la ecuación. Ajá. Hay otra relación que les pedí que revisaran. ¿Cuál es la otra relación? De la tarita que les dejé en el cuestionario. Presión, volumen y presión. Presión, volumen contra energía cinética, pues esa es una, pero les pedí otra tareita por ahí. La relación energía cinética contra temperatura. Vamos a ver qué ecuación nos relaciona la energía cinética contra la temperatura, tomando ya como referencia esta expresión que acabamos de deducir. Es lo que hicimos, una deducción. Ok, pues para eso, fíjense, vamos a utilizar, pues a partir de PV es igual a 2/3 de N por la energía cinética. Y ya tenemos por ahí otra ecuación que sabemos también que PV es igual a ¿qué? Para un gas. PV es igual a ¿qué? Para un gas. N por R por T. A N RT. Ya eso ya, las leyes empíricas nos ayudaron a construir esa expresión.
Entonces vamos a igualar ambas expresiones. Le vamos a poner, si quieren, aquí le ponemos 1 y aquí le ponemos 2 y lo vamos a igualar. Uno y 2. Y vamos a tener 2/3 de N por la energía cinética, aquí, igual a ¿qué? A nRT. Y de ahí vamos a despejar a la energía cinética. ¿Cómo me quedaría el despeje? Energía cinética a N por R por T. Bueno, 3 medios de N por R por T sobre N. 3 medios, no queda 3. Ah, sí, 3 medios, 3 medios. Muy bien, sí. Sobre N. Ahí está. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Qué cosa es N minúscula? ¿Número de moles? Número de moles. ¿Qué cosa es N mayúscula? Número de partículas. Número de partículas. Ajá. Bueno, fíjense, recordemos que el número de partículas es igual al número de moles por el número de Avogadro. Si yo tengo el número de moles y lo multiplico por el número de Avogadro, voy a obtener el número de partículas. Y este concepto lo vamos a sustituir aquí, de forma tal que vamos a tener energía cinética media es igual a, muy bien, 3 medios de nRT entre N por N0. Entonces, de esa expresión podemos obtener algo nuevo, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Esto que está aquí, va a ser igual a ¿qué? N entre N es igual a ¿qué? A 1. A 1. Ajá. Por lo tanto, y R entre N0, ¿a qué es igual, muchachos? R entre N0, ¿a qué es igual? Les pregunto porque eso ya lo vimos. ¿A qué es igual? Constante de Boltzmann. Ajá, a la constante de Boltzmann. Y lo vamos a sustituir, ¿no? Energía cinética media va a ser igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por T. Y de ahí obtenemos la relación que hay entre la energía cinética media y la temperatura. Esta es otra ecuación importante. Y de esta ecuación, muchachos, se desprenden también conclusiones. A ver, díganme una conclusión que se obtenga de esa ecuación. Ya les pregunto porque ya tenemos elementos para que ustedes me respondan a esa pregunta. A ver, ¿qué pasó? Vamos a preguntarles, a ver. Díganme una conclusión. Que en esta ecuación, en vez de a la anterior, en vez de ocupar la presión, aquí podemos obtener la energía cinética midiendo la temperatura. Ajá. Sí, hay una conclusión, bueno, es que la energía cinética media es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Ahí se ve eso.
Esa es una conclusión. Y otra conclusión que también se aprecia, igual que en la ecuación anterior, a ver, ¿qué tienen en común esta ecuación? Esta y la que acabamos de obtener. ¿Qué tienen en común? Y esta que está enterrada en un rectángulo. No se vayan a estar durmiendo, muchachos. A ver, jóvenes, díganme algo que tengan en común. ¿Puede relacionar parámetros microscópicos? Con parámetros macroscópicos, efectivamente. En este caso, el parámetro microscópico es la energía cinética y el parámetro macroscópico es la temperatura. Ajá, la energía cinética pues las dan las partículas ahí, no la podemos ver. La temperatura pues tampoco la podemos ver, pero la temperatura se registra con un ¿qué? ¿Cómo se llama el dispositivo que sirve para medir temperatura? Termómetro. Un termómetro. Y los termómetros registran el comportamiento de muchas partículas. Por eso la temperatura es un parámetro macroscópico, porque está dado por un conjunto de partículas. Entonces aquí también cabe esa otra conclusión que se ve. Relacionamos parámetros microscópicos con parámetros microscópicos con parámetros macroscópicos. ¿Qué cosa es el 3 medios? ¿Qué cosa es el 3, muchachos? ¿De dónde deriva ese numerito, el 3? ¿Por qué es en los 3 ejes? Ajá, deriva de los 3 ejes de coordenadas. Ajá. Y el 1 medio es, fíjense bien, o sea, el 1 medio que sería 1 entre 2. Ajá, 1 entre 2 es la probabilidad de que las partículas se muevan en un eje o no se muevan en ese eje. ¿Sí? Es la probabilidad de que las partículas se muevan en un eje o no se muevan en ese eje. Por ejemplo, en el eje Y, es la probabilidad de que las partículas se estén moviendo en ese eje o no se estén moviendo en ese eje Y. A este término, a ese término, al término 3 medios, se le conoce como grados de libertad. Se le conoce como grados de libertad. Entonces, la teoría cinética de los gases nos aporta esas dos ecuaciones fundamentales. Déjenme ver. Esto, aquí está. Ecuaciones fundamentales de la teoría cinética de los gases son esas dos. Bueno. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Podría poner otra vez la de PV, el desarrollo? ¿De PV? Ah, me faltó anotar algo. ¿Está? Sí. A ver. ¿Podría subir un poquito más? ¿Así? No, ¿O abajo. la
O así. ¿Así? Ándale, así. Ujú. Entonces, en lo que terminan de anotar alguna cosa por ahí, resumiendo, la teoría cinética de los gases le da validez a las leyes empíricas. Se obtienen dos ecuaciones que están relacionando parámetros macroscópicos con parámetros microscópicos. Ujú. Bueno, voy a pasar asistencia en lo que terminan de copiar algo. Si les faltó, me dicen si les muevo o si está bien. Y continuamos, porque todavía me falta comentarles algo de lo que les he estado hablando, pero vamos a precisar. Entonces, Laura Itzel, buenos días, compañera. Buenos días, presente. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, maestra, presente. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días, maestra, presente. Lisbeth Jacqueline, buenos días. Buenos días. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días, maestra. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Buenos días, maestra. Tenoch Akatzin, buenos días. Buenos días, profesora. Mercury Javier, buenos días. Buenos días, profesora. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Ernesto Meneses, buenos días. Buenos días, maestra. Francisco Mijangos, buenos días. Buenos días. Sara Mari Raquel, buenos días. Buenos días, profe. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días. Alessandra Denise, buenos días. Hola, maestra, buenos días. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Aishane, Aishane, presente. Aishane, buenos días. Citlalxochitl, buenos días. Buenos días. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días, presente. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días, profesora, presente. Leticia Torres, buenos días. Buenos días, profesora. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días, profesora. Paola Vidal, buenos días. Buenos días, presente. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días, profesora. Muy bien. Bueno, entonces, ¿continuamos? Profesora. Sí. Me acabo yo de integrar al grupo. Bueno, la aviso para. ¿Ya te inscribiste? Sí, ayer me acabo de inscribir. Me acabo de inscribir ayer. ¿Eres Molina? Olivares. Jason. Ajá. Muy bien. Yo lo reviso en el site y te tomo en consideración, ¿sale? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Ay. Muy bien. Entonces, continuando. Miren, esta expresión, esta ecuación, esta gráfica, tómenla, por favor, véanla. En el eje de las Y's se maneja probabilidad y en el eje de las X se maneja la velocidad. Son tres líneas, tres campanas de Gauss. La ecuación que está del lado derecho se obtuvo a través de una serie de consideraciones teóricas también
y corresponde a la ley de distribución de velocidades moleculares de Maxwell y Boltzmann. Entonces, tomen el dibujo y la ecuación y vayan pensando, me van a decir conclusiones de esa grafiquita. ¿Sale? Conclusiones. Bueno, muy bien. Este trabajo, muchachos, da sustento a lo que les comentaba hace rato. Le da validez, se asegura que las partículas de los sistemas se mueven con velocidades promedio. Entonces, de la ecuación, pues la P corresponde a probabilidad, la B corresponde a velocidad. Estoy ubicando esta ecuación. Pues M es masa. ¿Qué cosa es K? ¿Qué creen que sea K? ¿Una constante? ¿Qué constante será? De Boltzmann. La constante de Boltzmann. T es la temperatura. B acá es la velocidad. Y aquí se observan 3 gráficas, ¿no? Los ejes de coordenadas, ya les dije que esta es, ¿qué dije que era esto? Presión. ¿Probabilidad? La probabilidad. Abusados, ¿eh? Esto es probabilidad. Y acá, velocidad. Y cada una de esas gráficas tienen comportamientos similares. Comportamientos de campana de Gauss. Con sus particularidades. Pues también se llaman isotermas porque se miden las velocidades y las probabilidades bajo condiciones de temperaturas constantes. Y la pregunta aquí sería, ¿qué temperatura es mayor y qué temperatura es menor? Esa sería el análisis que habríamos de hacer. Ya les comenté, ¿no? Que, vean, en esta zona se están representando las partículas que tienen una velocidad, ¿qué? ¿Alta o baja? Baja. Baja. En estas zonas se representan las partículas que tienen velocidades, ¿qué? Muy altas. Muy altas. Muy altas. Y en estas zonas, en esta zona y en esta zona, se está representando la probabilidad de que se encuentren las partículas con una velocidad, ¿qué? Media. Media. Entonces, ahí, ¿cómo está el orden de las temperaturas? ¿Qué temperatura es la más alta? La azul. T1. La T1. A ver.
¿No sería la 3? La roja, ¿no? T3. Yo también pienso que es la 3. Es mayor que T2 y T2 es mayor que T1. Ajá. Vean, a una temperatura que sería la más baja, T1, se tiene una gran probabilidad, es la campana de Gauss, donde se tiene una alta probabilidad de que las partículas tengan una energía cinética media. A medida que aumenta la temperatura, la probabilidad va disminuyendo. Y aquí lo vemos, ¿no? Y en una temperatura muy, muy alta, o la temperatura más alta, es donde se tiene una menor probabilidad, vean, la probabilidad de encontrar las partículas con una energía cinética media es baja, porque todas tienen una energía cinética muy alta. Y es donde se tiene una menor probabilidad de encontrar una energía cinética media. La mayoría tiene, pues se tiende a mostrar una energía cinética relativamente alta. Este trabajo, muchachos, fue el que permitió con seguridad mostrar que la velocidad con la que se mueven las partículas es una velocidad media, que la mayoría de las partículas tienen una velocidad media en el caso de los gases, y pues yo creo que en cualquier sistema. ¿Vamos bien? ¿Lo puede repetir, por favor? Porque no le entendía nada. Sí. Fíjense, entre más baja sea la temperatura, la probabilidad de que las partículas se encuentren con una velocidad media es muy alta. Si la energía cinética de las partículas no es demasiado alta, la probabilidad de que se encuentren con una velocidad media es más alta. ¿Qué cosa es la temperatura? Es que es importante recordar qué cosa es la temperatura, compañera. ¿Quién fue la que comentó? Que si lo podía repetir. Yo, Alessandra. A ver, ¿qué cosa es la temperatura, Alessandra? Pues ya lo hemos definido, ya lo definimos en otro momento. ¿Qué cosa es la temperatura? Venga. No me acuerdo, maestra. La temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas. Entonces, a bajas temperaturas, la energía cinética de las partículas es muy probable que sea media. Y su probabilidad, pues, es la mayor. A medida que aumenta la temperatura, tomando en consideración que la temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas, la probabilidad de que tengan una energía cinética media es más baja. Y si aumenta todavía más la temperatura, si aumenta más todavía la temperatura, como es la gráfica roja, la probabilidad de que las partículas se encuentren con una energía cinética media, pues todavía es más baja, considerando la definición de temperatura, considerando la relación que hay entre la temperatura y la energía cinética. ¿Vamos bien? Sí, bueno, ya lo entendí. Gracias. No, gracias a ti. ¿Sale? Entonces, fíjense,
dijimos, les he dicho varias veces, que la teoría cinética de los gases es bien importante porque le da validez o sustento científico a las leyes empíricas. Y vamos a hacer ahorita un ejercicio para demostrar eso que estoy comentando. Vamos a demostrar la hipótesis o ley de Avogadro. Ajá. Vamos a demostrar la ley o hipótesis de Avogadro a partir de la teoría cinética de los gases. Ajá. Y para eso vamos a considerar, que tenemos dos gases. A ver, pero vamos a recordar qué fue lo que dijimos de la hipótesis de Avogadro o la ley de Avogadro. ¿Alguien nos quiere dar las conclusiones de la ley de Avogadro? ¿O en qué condiciones se probó esa ley o hipótesis de Avogadro? Una masa constante. Ajá, una masa constante. ¿Qué más? Temperatura de 0 grados y una atmósfera de presión. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué hizo Avogadro? ¿Qué hizo Avogadro? Calculó el número de partículas. Ajá, pero experimentalmente, ¿cuál fue el experimento que él hizo? Sí, para llegar a encontrar ese número de partículas. ¿Qué fue lo que hizo? A ver, recordemos. Puso 3 gases diferentes en condiciones de presión y temperatura constante y pues ahí se dio cuenta que si tiene esas mismas condiciones, la energía va a tener la misma energía cinética y por lo tanto el mismo número de partículas. Ajá. Fíjense, acordémonos esto, ¿no? Vamos a pensar que tenemos dos gases, pero esos gases, para poder demostrar la ley de Avogadro, deben estar, para empezar, debemos tener, N va a ser un mol del gas, y aquí también debe ser un mol de gas. Del gas 2 y del gas 1 debemos tener la misma masa molar. Y además, la presión del gas 1, ¿cómo debe de ser con respecto a la presión del gas 2? Igual. Y la temperatura del gas 1 debe ser igual a la temperatura del gas 2 para poder obtener las conclusiones que él obtuvo. Ajá. Entonces, fíjense, partiendo de la ecuación PV es igual a 1/3 de N por la masa por la velocidad media al cuadrado del gas 1, le vamos a poner M1, aquí 1 y 1, porque vamos a contrastar con el gas 2, vamos a tener un medio de N2, M2, velocidad media 2 al cuadrado. ¿De dónde saqué estas ecuaciones? ¿De dónde las obtuve? ¿De qué tratamiento? Estas que acabo de escribir ahorita. ¿De dónde las obtuve? El del cubo, ¿no? Ajá, de la teoría cinética de los gases. ¿Vale? Retomo esa información que construí de la teoría cinética de los gases, de todo un tratamiento teórico, y lo voy a aplicar a un experimento que hizo Avogadro, porque quiero comprobar la hipótesis de Avogadro o la ley de Avogadro. Entonces, a esto lo multiplico y lo divido entre 2.
Por lo tanto, voy a tener PB es igual a 2/3 de N1 por 1/2 de M1 B1 al cuadrado. Y esto va a ser igual, lo vamos a poner así, a PB igual a 1/3 de N. ¿Qué N voy a poner aquí? ¿Qué N? N2. N2, porque estoy ahora contrastando con el gas 2. Masa 2, porque el gas 2 tiene una masa diferente a la del gas 1. Por la velocidad 2, al cuadrado. Y de ahí... ¿No faltó el 1/2? Así es. Gracias. A ver, vamos a borrar todo esto de aquí. ¿Qué más me faltó? Los 2/3, ¿verdad? Sí. Gracias. Aquí, vamos a borrar esto. Ahora sí. Tendríamos 2/3 de N2 por 1/2 de M2 B2. ¿Está bien? Pregunto. Sí. Profesora. Gracias. ¿Y qué cosa es esto, muchachos? La energía cinética promedio. Ajá, ¿de quién? Del gas 1. Del gas 1 sería igual a 2/3 de N1 por la energía cinética media del gas 1, que corresponde a PB igual a 2/3 de N2 por la energía cinética del gas 2. ¿Está bien? Sí. Sí. Ajá. Dado que el gas 1 y el gas 2, están a la misma temperatura, entonces podemos establecer que la energía cinética del gas 1 es igual a la energía cinética del gas 2. Y eso trae la otra conclusión. Esto que me permite afirmar, esa igualdad que acabo de poner. ¿Con eso qué afirmo, muchachos? ¿Qué afirmo con eso? La probabilidad que... Afirmamos que el número de partículas del gas 1 es igual al número de partículas del gas 2. Eso fue lo que obtuvo Avogadro, ¿no? Esa fue la conclusión que obtuvo Avogadro. Nada más que él, fíjense, cuando hizo sus experimentos, no decía, los gases están formados por un montón de partículas que son de masas puntuales. No. Él visualizó al gas, los puso en las mismas condiciones de presión y de temperatura, masas molares, y de ahí obtuvo una serie de conclusiones. La teoría cinética de los gases hace un análisis teórico. Todo esto que encerré en una llavecita son elementos que aporta la teoría cinética de los gases y comprueba lo que Avogadro ya había encontrado. Por eso es que se dice que la teoría cinética de los gases le da sustento, le da validez a las leyes empíricas. Bueno, les voy a dejar una tareita que hay que entregar. Y esa tareita que hay que entregar, recuérdenme, por favor, es que como tengo 2 grupos y aunque tuviera uno, luego se me olvida. ¿Les dejé cuestionario para mañana?
No. No, para mañana no. Ok, entonces les voy a pedir que para mañana comprueben otra ley empírica. Comprobar la ley de Graham. Ajá, tomando como referencia la teoría cinética de los gases. De los gases. Por ahí hay un librito donde viene ese trabajito. Y pues para ustedes no es complicado, ¿no? O sea, no digo que no sea complicado hacer el trabajito, sino ubicar en dónde pueden encontrar esa información. ¿Queda entendida la tarea que hay que hacer? Profesora. Ajá, muy bien. ¿Algún comentario? Yo tengo una duda, rápido. Sí, dime. En la de bueno, donde puso la gráfica de probabilidad. ¿Sí podría subir? Voy a moverme. Aquí. Sí. Ajá. Bueno, entre mayor sea la temperatura, la probabilidad de que el gas tenga una velocidad promedio es menor. Bueno, eso quiere decir esta gráfica. La probabilidad es menor. Ok, mientras más aumente la temperatura, tiene una probabilidad de tener una velocidad promedio. A ver, voy a repetir mira, ¿en cuál de las tres gráficas la probabilidad es más alta? Nomás dime el color. En la T1. En la azul, ¿no? En la gráfica azul. Aquí podemos ver por la gráfica que la probabilidad es más alta de que las moléculas se estén moviendo con una velocidad media. La cantidad de moléculas a lo mejor es más baja. Mira, aquí esto nos indica que tenemos una probabilidad alta de que las moléculas estén moviéndose con una velocidad media. Pero si aumenta la temperatura, la energía cinética de las partículas es mucho mayor. Y entonces esa probabilidad disminuye en una buena cantidad. Ajá, disminuye. La mayoría de las partículas, en este caso, pues podríamos considerar que tienen una velocidad promedia grande, pero la velocidad es mayor. Vean, la velocidad aumenta hacia acá. ¿Sí? A medida que aumenta la temperatura, va a llegar un punto en que si la temperatura es muy, muy alta, pues prácticamente todas las moléculas tienen una velocidad muy alta. ¿Sí me explicó? A medida que aumenta la temperatura, las moléculas, la mayoría de ellas va a tener una velocidad muy alta, porque la temperatura es muy alta. Pero también puede haber partículas que se muevan más lento, ¿no? Supongo. Sí. Aquí, mira, esta zona que está aquí. Esta zona que está aquí está representando las moléculas que tienen una velocidad más baja, ¿no? O sea, recordemos que para acá aumenta la velocidad. Ve acá, por ejemplo, ya en esta zona existe una gran cantidad de partículas que tienen una velocidad alta, a diferencia de la temperatura 1. En esta zona se puede considerar que las moléculas tienen una velocidad alta, pero es a una temperatura menor. A medida que aumenta la temperatura, hay más moléculas que tienen una velocidad alta. ¿Me explico? Sí. Gracias.
A ver, ¿algún otro comentario? Miren, hay un libro que es el Maron. Ahí viene esta gráfica. Ahorita les escribo el apellido del autor. A lo mejor valdría la pena que le echen una leidita. El libro se llama Fisicoquímica. Y es el Maron. Ahí viene esa gráfica y pueden echarle una leidita y ya les queda más claro todavía lo que está representando esa gráfica. Ajá. Creo que también, no recuerdo bien, pero creo que también está en el Chang. Doctora, ¿el de fisicoquímica es el Maron y Proton? Maron y Proton. Sí, Samuel Maron. Samuel Maron. Y Proton también. No recuerdo bien cómo se escribe. Mejor se los dejo así como Maron para que no me vaya yo a equivocar. Pero sí, es el Samuel Maron y Proton. ¿Algún otro comentario? No, profesora. Gracias. Bueno, voy a quitar mi presentación. Y ahí le vamos a dejar para que tengan un receso de